Creo que ahí se inició. Voy a... Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren bien todos. Estoy acá en un... Ah, ya, perdón, ahora sí que me llegó un aviso. Ahora sí, muy buenos días. Espero que se encuentren todos bien. Hoy tenemos un invitado especial al canal de Torah en el Jardín, a hablar un tema bastante interesante. Eh, y un poquito polémico también para algunas personas, dependiendo de su creencia, pero siempre es bueno conocer más puntos de vista. Está conmigo el profesor Mario Sabán. Como ya saben, no necesita mayor presentación. ¿Cómo está, profesor Mario? Muy bien, ¿cómo está usted, Andrés? Un placer muy, muy grande. Y además siempre que le saludo veo sus dos apellidos, Acevedo y Toledo, y yo digo, Sí. este hombre tiene más antepasados judíos que yo, con esos dos apellidos, Debió ser Acevedo perdido. y Toledo, los dos perseguidos por la Inquisición. Así que bueno, la verdad que muy feliz de estar aquí. Ya vemos mucha gente que está aquí saludando, Sí, de se está Chile, de conectando. otros sitios. Sobre todo de Chile, están, ¿no?, sus grupos ahí de acción, de pensamiento. Así que Sí, para mí un placer, un enorme placer compartir este encuentro con usted. perfecto, profesor. Bueno, iniciemos de inmediato. El tema del día de hoy es sobre el Mesías, el Mesías interior o el Mesías exterior. Vamos a hablar un poquito sobre este tema. No sé si, profesor, nos puede explicar un poquito la diferencia de un Mesías interior o exterior. Eh, ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es el punto que se quiere explicar con estos términos? Que muchas personas Bueno, no lo conocen. en primer lugar, podemos ir al propio texto de la Torá, donde cuando Dios le llama a Abraham, no tiene Abraham ningún intermediario. Quiere decir que el alma de Abraham era el Mesías del propio Abraham. La idea del Mesías no había aparecido, ni existía el rey David, faltaban muchos siglos, ni nadie venía a librar a ningún pueblo porque no había pueblo. Por lo tanto, la llamada era una llamada individual. Cuando uno ve Lej lejame arceja, mi beit abija, es Ujú. decir, sal de la tierra, de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré, lo que hay ahí claramente es una responsabilidad individual de Abraham de escuchar esta voz y ponerse en marcha. Y esto está en el texto de la Torá. Por tanto, cuando hablamos del alma individual, no hablamos de ideas medievales, de Abulafia, que sí las tuvo, o de ideas de otros rabinos que sí la tuvieron, sino que hablamos de una interpretación de la Torá que es muy anterior a la idea mesiánica que va a venir con Isaías, con Ezequiel y con los profetas, que es una idea política de restauración nacional. Quiere decir que si situamos a Abraham en el 1800 a.C. e Isaías es del 700 a.C., hasta que la idea mesiánica aparece en el texto bíblico pasan 1100 años. Entonces, claro, aquí la cuestión claramente es, estamos hablando siempre de que el alma es el Mesías interior, que uno se tiene que responsabilizar para hacer el tikkun. Cuando nosotros en Cábala hablamos de que el alma tiene que rectificar y que tiene que rectificar sus desequilibrios y que tiene que progresar, estamos no esperando a nadie que nos venga a salvar. Estamos nosotros haciendo nuestro proceso de redención. Es decir, ¿qué es una rectificación? ¿Qué es el tikkun? Cuando nosotros decimos, bueno, vamos a hacer nuestro proceso de rectificación. El proceso de rectificación no es una espera de alguien que viene de fuera. No es que yo me quedo dormido esperando que alguien viene de fuera, sino que mi proceso de rectificación es de alguna manera un proceso mesiánico. Es decir, cada uno de nosotros es el Mesías, en el sentido que está haciendo un proceso mesiánico. Ahora, nos dice la tradición, sobre todo el hasidismo, que cuando terminemos todos de hacer el tikkun, va a aparecer el Mesías, lo cual no tiene tampoco ningún sentido, porque ¿para qué va a venir un Mesías cuando ya no lo necesitemos, cuando hicimos todos el tikkun? Quiere decir que al final nuestra rectificación es responsabilidad nuestra. El alma está dentro de uno, y si uno piensa que alguien de fuera lo va a venir a salvar, quiere decir que la conclusión es que Dios no nos ha puesto la energía suficiente para tener la potencia de nuestra propia rectificación. En definitiva, alguien que dice que un Mesías lo va a salvar del exterior, está diciendo que es impotente para cambiar, para rectificar y para avanzar. Entonces, de lo que estamos hablando es, Dios nos puso a cada uno de nosotros
¿La potencia para la rectificación? Claro que sí. Sí que nos puso la potencia para rectificar. Y si nos puso la potencia para rectificar, ¿qué estamos esperando? Hay que rectificar. Y en el proceso de rectificación estamos haciendo aparecer el Mesías que está dentro nuestro. Es que es de una lógica aplastante, Andrés, esto que estamos explicando. No, no. Y cuando alguien dice, por otro lado, bueno, hay que esperar al Mesías, que venga por segunda vez o por primera vez, porque al final cristianos y judíos están diciendo lo mismo, los dos están esperando. Es decir, cuando hay gente judía que dice lo estamos esperando por primera vez y la gente cristiana por segunda vez, bueno, la gente cristiana quizás la tiene peor, porque ¿para qué va a venir por segunda vez? Tendría que haberlo todo terminado la primera. Pero el mundo judío también tiene complicada la situación de mantener la idea mesiánica, porque en realidad si depende de nosotros que llegue el Mesías, tampoco tiene sentido que venga por primera vez. Como el tema mesiánico es un tema político, y el tema político se terminó, gracias a Dios, porque en 1948 ya se creó el Estado de Israel. Bueno, ahora siguen los problemas políticos con el tema palestino, ese es otro tema que no viene al caso ahora, pero el punto es que la redención política se terminó. Entonces, como la redención política se terminó, es decir, que en 1948 el Estado de Israel adquiere su independencia, entonces, si el Estado de Israel adquiere su independencia, ¿qué sentido tiene el Mesías? Por ese motivo, fíjese lo que pasó con la ortodoxia judía cuando se declaró el Estado de Israel, la ultraortodoxia que dijo, no podemos reconocer al Estado porque todavía no llegó el Mesías. Claro, porque se estaba cumpliendo un requisito que se le pedía al Mesías y que se estaba cumpliendo sin el Mesías. Y el Vaticano tuvo el mismo problema, porque el Vaticano dijo que la parusía, la segunda vuelta de Jesús, iba a producirse y la muestra de esto es que el Estado judío se iba a crear cuando volviera Jesús. Y volvió Jesús, no volvió, y se creó también el Estado judío. Por eso el Vaticano durante años no quiso reconocer el Estado de Israel, porque reconocer al Estado de Israel era, bueno, los judíos tenían que haber reconocido a Jesús para crear su Estado, y su Estado fue creado sin haber reconocido. Con lo cual, tanto la Iglesia Católica como la Ortodoxia judía han tenido serios problemas a la hora de fundamentar este punto. Con lo cual, yo lo que he traído, basado en muchos rabinos anteriores de la tradición, es un argumento que en la época medieval muchos rabinos y filósofos tenían y que yo lo volví a reiterar, que es un argumento poco conocido, y es el argumento de que puede haber judíos que no creemos en ningún Mesías y que no pasa nada. Es decir, para que quede claro, el mundo judío está basado en la conducta, no está basado en la creencia. Es decir, si una persona judía va a la sinagoga y reza, y es una persona que no cree en Dios, pero participa de la comunidad, el rabino no le puede decir usted no cree en Dios, se va de la sinagoga. Porque no es una cuestión de creencias, es una cuestión de conducta. Porque la definición de quién es judío es el que se convirtió al judaísmo o el hijo de madre judía. Por lo tanto, es una definición nacional la definición de quién es judío. Por lo tanto, por ese motivo, es extraño para el cristianismo y para el islam y para otras religiones que en el mundo judío una persona pueda ser agnóstica o atea y continuar siendo judío, porque está negando la divinidad. Y puede negar la divinidad porque el judaísmo no está estructurado por las creencias, está estructurado como nación, es decir, es una nacionalidad. Si yo me convierto al judaísmo y soy hijo de madre judía, aunque yo me vuelva hindú, budista, cristiano, Sí, Hare es judío. Krishna, yo seguiré siendo legalmente judío a los ojos del judaísmo y punto. Entonces, si la definición es nacional, no hay que debatir tanto el tema del Mesías de que existan judíos o existamos judíos que no creamos que jamás va a venir el Mesías. Ahora, ¿cuál va a ser la prueba de esto? ¿Cuál va a ser la prueba? La prueba es que espere la gente. La prueba es que espere que pasen siglos, y van pasando siglos, porque que yo sepa pasaron por lo menos 2000 años de que Jesús aquí no aparece. Entonces la pregunta que uno se puede hacer es ¿por qué Jesús no vino en el siglo XIV, en el siglo XVI, en el siglo XIX? ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¿Qué pasó que no aparece? ¿Y qué pasó con el Mesías judío? ¿Qué pasa que aquí no aparece nadie? Sí, Entonces, es un problema bien complejo. En su libro, para las personas que no lo han leído, del raza del Mesías, ¿no es cierto? El profesor Pérez que habla precisamente de este tema,
En la primera parte del libro nos va a presentar 9 problemas, digamos, que la persona o el Mesías en este caso se va a enfrentar para ser reconocido o no, y esto es para judíos y cristianos. Y uno de los requisitos que me llamó la atención es el tercero, que usted plantea en su libro, que de todos los exiliados, ¿no es cierto?, que estamos ahí en la diáspora, pero uno que no quiera volver a la tierra de Israel, a Eretz Israel, ya queda descalificado porque simplemente no quiere volver, y se supone que el Mesías tiene que hacer volver a todas las tribus, ¿no es cierto?, hacia Israel. Pero una persona que diga, acá en Chile, Sí, sí. no quiero volver, queda Yo descalificado. digo, cada vez que yo vivo en Barcelona, niego al Mesías a que venga, porque me tendría que obligar a ir a Israel a vivir. Entonces, cada uno de nosotros que estamos en la diáspora, pero es que están ridículas las argumentaciones, señor Andrés, tan infantiles las argumentaciones, que se caen solas. Es decir, con mucho respeto lo digo a los que siguen creyendo. Es decir, el que sigue creyendo que Jesús va a volver, le respeto, y el que sigue creyendo que el Mesías va a llegar, también lo respeto. Pero las argumentaciones que se sostienen realmente son muy infantiles y carecen de fundamento. Lo que yo he mostrado en esta obra es que carece de toda lógica algunas argumentaciones que se le piden al Mesías. Por ejemplo, se le pide al Mesías, en algunos casos, la resurrección de los muertos. Esto es todo un problema. Imagínense si resucita Isabel la Católica otra vez. Yo no querría estar ahí, porque me expulsaría otra vez de España. Entonces, hay que ver quién resucita también, ¿no? Pero dice la resurrección de los muertos, o que sepa toda la tradición oral, que el Mesías tiene que saber toda la tradición oral. En un momento se olvida, si este Mesías tiene Alzheimer o demencia senil, y en un momento se olvida una ley, dejó de ser el Mesías. A ver, es tanta la cantidad de requisitos que se le piden al Mesías, que lo que se espera es un Mesías imposible. Y Jesús también es imposible, porque fíjese, imaginemos la siguiente situación. Jesús vuelve, Jesús es judío, entonces vuelve, llega, se encuentra aquí con el cristianismo y dice, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Estamos en otra religión. ¿Cómo están en otra religión? Si yo soy judío. Es decir, Jesús se encontraría con 2.000 millones de personas que le sigan y que no son judías como él, porque él dijo que venía a observar la Torá, y hay un montón de gentiles que se dicen cristianos que no observan la Torá. Con lo cual, Jesús estaría con un problema gravísimo con sus fieles, con su propia religión, 2.000 millones de personas que no siguen la Torá y que él dijo que venía a cumplir la Torá. Con lo cual, el pobre Jesús se encontraría ante un problema. Luego, Jesús le diría a la gente, bueno, como ya llegué, se tendría que dejar de pagar el diezmo. ¿Cómo se? Imagínense, se Sí, un termina, problema. las iglesias evangélicas no se pueden financiar, lo matarían a Jesús otra vez, lo crucificarían. Imagínense Jesús entrando en el Vaticano, diciéndole esto se cierra, véndanlo todo y dáselo a los pobres, porque esto es lo que le diría a Jesús. ¿Se acuerda lo que le dijo al joven rico? Imagínense si Jesús llega al Vaticano y digan, vendan todo esto y se lo dan a los pobres. Nadie lo haría, porque en realidad, si usted se pone a pensar, el cristianismo es una religión que no es la religión de Jesús. Entonces, el cristianismo tiene un problema muy grande. El cristianismo tiene un problema muy grande porque sigue a un Mesías que no es de su propia religión. Con lo cual, si este supuesto Mesías vuelve en la parucía, en la segunda venida, se va a encontrar con un problema muy grande. Se va a encontrar que no entiende a sus propios seguidores. Bueno, en realidad, a sus propios seguidores no lo siguen a él, queda claro. Porque siendo el judío no entendería cómo toda esta gente no lo es. Pero bueno, más allá de esto es que no entendería nada. Es decir, miraría la Eucaristía cuando él realmente festejó Pesaj. No era la Eucaristía la crearon luego. Después tampoco entendería cómo un divorciado no podría comulgar cuando él aceptaba a todo el mundo dentro, justamente era muy inclusivo. Entonces, que existe una iglesia que diga que los divorciados no pueden comulgar es otro contrasentido. Hay un montón de situaciones donde se cae la parucía, es decir, que para mí Jesús no va a volver nunca más, y si vuelve se encontraría con todos estos problemas, y que el Mesías judío lo tiene imposible, de la cantidad de requisitos que al pobre Mesías se le impone. Entonces, el judaísmo espera un Mesías imposible, por lo tanto, yo proclamo el final del Mesías exterior y el comienzo del Mesías interior. Es decir, seamos responsables una vez en la vida de no tener religiones infantiles derivando el poder a otras autoridades, porque después nos quejamos del poder. El poder
solamente está estructurado por el miedo y la culpa que nosotros tenemos al derivar nuestro poder de autonomía, y entonces no somos responsables. Nosotros, si somos responsables, tenemos que partir de la premisa de que Dios nos puso a nosotros dentro de nuestras almas la potencia para nuestra propia redención. ¿Ok? Es decir, lo primero que nosotros tenemos que partir de qué base es la pregunta: ¿Dios nos puso o no nos puso la energía suficiente para realizar la rectificación de nuestra alma? Esta es la pregunta. Y nos puso la energía para rectificar nuestra alma, porque justamente nos entregó la Torá para poder rectificar. La Torá, ¿por qué fue dada? Para poder rectificar. Y entonces, en el cumplimiento ético de la Torá, no de observancias de la tradición que a veces no cumplen con la Torá, sino en el cumplimiento ético de la Torá, entonces nosotros logramos el proceso de rectificación. Muy bien. Si podemos hacer el proceso de rectificación, yo no necesito ningún Mesías que me venga a salvar. Ahora hay gente que sí quiere esperar a un Mesías que lo venga a salvar, y que espere. Tiene todo su derecho en esperar. Es decir, yo respeto muy profundamente a los millones de cristianos que siguen esperando que Jesús vuelva y a los millones de judíos que siguen esperando que venga un Mesías, pero yo públicamente, mi posición es que yo no espero nada. Yo trabajo todos los días por la redención. El reino de Dios no es algo que tengo que esperar a un señor que venga, o señora, porque siempre un señor, que venga y que nos diga qué es el reino de Dios. No, yo me tengo que poner a trabajar. Si no, quiere decir que Dios nos ha creado como gente inútil, absolutamente. Es decir, somos inútiles, tenemos que estar a la espera de alguien que nos venga a salvar de fuera. Sí, es una de las cosas que me llama la atención, que en algún momento el ser humano perdió su propia responsabilidad y se la desplazó a un tercero, el cual tiene que solucionar todos sus problemas, tal vez de manera mágica. Yo le digo un poco mágico, un poco infantil muchas veces, y perdemos la responsabilidad que tenemos de nuestro mismo, o sea, perdemos la responsabilidad que nosotros tenemos para con el resto de la humanidad, de empezar a corregir cosas que usted le dice Tikkun en el libro, que rectificar, ¿no es cierto?, las cosas del mundo, eh, y que muchas veces no queremos, y es un tema del ser humano siempre buscar un tercero sobre este tema. En su libro también menciona que ya esta idea de buscar un Mesías interior ya estaba dentro de los sabios del Talmud, ¿no es cierto?, dentro de los sabios sefaradí, que van desarrollando esta idea, ya que el judaísmo tradicional tiene los 13 principios de fe, donde se enumera la espera de este Mesías, no importando lo que se tarde, lo van a esperar, pero que ahora es como una especie de dogma dentro igual del mismo judaísmo. Pero cuando viene esta postulado de Maimonides, hay otros rabinos que se opusieron, no sé si nos puede hablar un poquito de eso, que estaban en Sí, contra de esta idea que finalmente dogmatizó el judaísmo en algún momento. por supuesto. En primer lugar, fíjese lo que dice Sanedrín 99b en el Talmud. Hay una persona, un pensador, entre el siglo II y el siglo V, que dice: solamente va a redimir a Israel Dios directamente, no habrá ningún Mesías. Y esto está en la tradición oral. Lo que pasa es que lo dejaron en silencio a este pensador, y es anónimo, no sabemos quién fue el sabio que dijo esto. Pero hubo sabios que ya desde antigüedad no estaban de acuerdo con esta idea. Y con lo que usted dice, la pregunta es cómo contextualizar lo que está pasando con Maimónides. Es decir, en verdad el problema es un problema más bien de la Europa cristiana, donde el cristianismo y la Iglesia Católica, sobre todo a través de los concilios, creaba una serie de dogmas de la fe. Entonces, cuando una persona judía se enfrentaba de alguna manera a un diálogo con una persona cristiana, le decían: ¿ustedes qué? Nosotros esperamos al Mesías porque todavía no llegó. Entonces, es la visión cristiana en la que dice: bueno, los judíos lo esperan. Pero muchos rabinos decían: no, esta es la visión cristiana. Nosotros hay algunos judíos que no lo esperamos. No todos los judíos esperamos a ningún Mesías. Claro, imagínese la siguiente situación: ¿en qué problemática se encontraría el cristianismo con un judaísmo que en un momento renunciara en bloque a la idea del Mesías? Nosotros no esperamos a nadie, no debatirían con nadie. Nadie debatiría en el cristianismo si Jesús era el Mesías con el judaísmo, porque el judaísmo dejaría de creer en el Mesías. Hubo muchos rabinos a lo largo de la historia. Rab Haim Viterbo, por ejemplo, en el siglo XVII, que escribió Havetz, otro rabino también importante, Hasdai Crescas, que dijo que la idea del mesiánica era secundaria, que no era principio de la fe judía, y Yosef Albo.
Bueno, en el libro expongo una cantidad muy grande, también basadas en mis investigaciones de mi tesis doctoral en filosofía sobre Maimónides, donde ahí también expongo más, una cantidad mayor todavía de rabinos que están en contra de la idea del Mesías, y todos ellos decían, esto es una idea de Maimónides, no es la idea del judaísmo, porque en el judaísmo hay libre debate, libre pensamiento. Por ese motivo, cuando alguien se convierte al judaísmo, es como muy difícil convertirse al judaísmo. Yo lo entiendo. ¿Por qué motivo? Porque cuando una persona dice qué piensa el judaísmo, se encuentra con 13 opiniones diferentes. Porque no es que piensa el judaísmo piensa en el libre debate. Puede haber 13 rabinos o 10 rabinos pensando sobre un tema algo diferente. Pero cuando alguien viene de otra religión bastante más dogmática y piensa que se tiene que pensar de un modo fijo, de un modo único, de un modo dogmático, en el judaísmo uno se pierde, porque dice, bueno, ¿qué piensa el judaísmo de este tema? El judaísmo no piensa nada. Hay 5 rabinos que piensan diferentes, 6 rabinos que piensan diferentes y cada uno argumentando otra cosa. Por lo tanto, hay algo que me parece que es importante, que dentro de las desventajas del judaísmo durante los últimos 2000 años, antes de la creación del Estado de Israel, que la desventaja claramente fue la desventaja política de no haber tenido Estado, la ventaja fue que al no tener una autoridad política no persiguieron a los disidentes. En el judaísmo alguien pensaba diferente, el rabino no lo podía matar. En el Islam o en el cristianismo, si alguien pensaba diferente, lo mataba la Inquisición. En cambio, en el judaísmo, como el rabino no tenía autoridad política durante la Edad Media, no podía perseguir a nadie, a no ser que sea un problema con el rey. Pero un problema con el rabino no podía. Por ejemplo, vamos a tomar cualquier ejemplo de la historia, ¿no? Luzzatto con el rabino de Venecia. Le pueden excomulgar o declarar loco, o Benadret con Abulafia, pero no tenían el poder de matarlos. Yo me imagino que si los rabinos hubieran tenido poder político, en esa época indudablemente hubieran ido a matar al hereje, pero no tenían el poder político que tenía la iglesia. Entonces el judaísmo tuvo una ventaja por la debilidad política. Al no tener un Estado, no tener autoridad central, no tener policía ni ejército, las autoridades judías no nos pudieron perseguir a los propios judíos en pensar diferente. Sí podían excomulgar o declararnos locos, caso de Spinoza, caso de Luzzatto, pero no hubo una autoridad política que nos dijera exactamente lo que teníamos que hacer. Ahora hay una involución, porque está el gran rabinato de Israel, el gran rabino sefaradí, el gran rabino ashkenazí, y la gente cree que es un papa del judaísmo, que son 2 papas. No son ningún papa. El rabino de Israel puede pensar lo que quiera, y yo puedo pensar en contra de todo lo que dice el rabino de Israel, y el rabino de Israel a mí no me puede echar del judaísmo. Lamentablemente hoy muchos judíos, después de la creación del Estado de Israel y de la autoridad rabínica, entienden de que ese doble rabinato sefaradí ashkenazí es como el papado, lo que dice el gran rabino de Jerusalén. Lo que dice el gran rabino de Jerusalén es un problema del gran rabino de Jerusalén. El gran rabino de Jerusalén puede pensar como quiera y yo puedo pensar diferente al gran rabino de Jerusalén. Así que él a mí no me va a imponer nada, porque en el mundo judío no hay jerarquías. En el mundo judío, lo que dijo Rabbi Akiva, gracias a que se cayó el templo de Jerusalén, un muro de hierro se derritió, se partió entre Dios y el pueblo de Israel. Con lo cual, hoy en Israel cualquiera puede pensar lo que quiere. Es decir, hay libre albedrío por completo. Claro, los judíos acostumbrados a este libre albedrío por no tener autoridad central, en el marco del libre albedrío general del mundo, claro, el cristianismo que venía del dogma, ¿qué pasaba con la dogmática cristiana? Que se creaba otro dogma a través de un cisma. Si usted ve la historia del cristianismo, es otro dogma diferente que combate al dogma anterior, pero que crea un cisma. Y entonces, si alguien piensa diferente del pastor, crea otro cisma. Entonces, Lutero se dividió de la Iglesia Católica por pensar diferente a la Iglesia Católica. Pero guay que alguno de sus territorios piense diferente de Lutero, porque Lutero le iba a perseguir. Luego vino Calvino, que pensaba diferente de Lutero. Pero guay que alguno dentro del territorio de Calvino pensara diferente de él, porque él los iba a perseguir. Por lo tanto, en una dogmática solamente queda el cisma. En el libre albedrío del libre pensamiento no hay cisma, porque todos los judíos somos herejes, es decir, todos tenemos libre pensamiento de pensar lo que queremos, a pesar de que hay alguna línea aún hoy
cada vez más fuerte de una ortodoxia que cree ser la verdadera representante del mundo judío, y lamento por ellos, porque por más verdaderos representantes, nadie representa al mundo judío. Todo el mundo judío es totalmente librepensador y todo el mundo judío seguirá la antigua tradición del libre debate. En esos términos, todos los temas dentro del judaísmo quedan abiertos al libre debate. Y por eso, fíjese qué curioso, porque esto viene de la época de los fariseos. Si nosotros tomamos el Nuevo Testamento, usted va a ver que Jesús debatía con los fariseos. Correcto. El mayor libro bíblico de libre debate es el Nuevo Testamento, los Evangelios, donde Jesús está libre debate con todos los rabinos. En cambio, fíjese qué curioso que el texto de la Torah es la ley. Ahí no hay libre debate, porque ahí hay ley. Entonces, ¿qué es el judaísmo? Una religión que, basada en la ley, que es el Antiguo Testamento, creó una religión de libre debate a partir del siglo I, siglo II con los fariseos. ¿Qué es el cristianismo? Una religión que nació del libre debate entre Jesús y los fariseos, pero que se hizo dogmática en el siglo IV y creó dogmas de un libro de libre debate. Es decir, nuestras religiones son realmente curiosas porque van a contramano de la historia. Es decir, el judaísmo tiene su génesis en una ley rígida, pero esa ley empezó a ser interpretada a partir del siglo I antes de Cristo, siglo I, por los fariseos, que crearon el libre debate, que lo que llamamos el judaísmo rabínico. Claro. ¿Qué es el judaísmo rabínico? El libro de debate, el Talmud. Eso pervivió 2000 años. Quiere decir que ¿qué es el judaísmo? Una religión de libre debate de una ley fija. ¿Qué es el cristianismo? Una religión que nació del libre debate de Yoshua con todos los rabinos, pero se dogmatizó diciendo de que las posiciones de Yoshua eran las únicas verdaderas frente a los fariseos con los que debatía. Son cuestiones de la historia, es decir, nuestras religiones son históricas, con lo cual los condicionantes históricos terminaron haciendo lo que hicieron, porque como ya le digo, el libre debate en el mundo judío se amplió y se intensificó justamente por esta falta de poder político que tenían las comunidades para perseguir a la gente que libremente pensaba. En cambio, como la Iglesia Católica sí tenía el poder, unida al Imperio Romano y luego a los señores feudales y luego al absolutismo monárquico, cualquier persona que pensaba contra la Iglesia indudablemente podía ser quemada viva por la Inquisición. ¿Qué es lo que sucede hoy? Sucede que hace 2 siglos los cristianos también despertaron porque también entraron al libre debate. También entraron al libre debate. Entonces, yo ya le diría que ya no hay cisma ninguno. ¿Por qué motivo? Porque ya todos estamos en el libre debate. Y en ese libre debate hay como mucha creatividad en los debates y mucho, yo diría, problemas por parte de la gente de a dónde se sostiene. Es decir, en este momento tenemos gente que no sabe en su identidad cómo sostenerse y gente que asume la responsabilidad de ser adulto y ejercer ese libre albedrío, ese libre debate. Entonces, claro, tenemos como 2 tipos de personas actualmente. Las personas que se sienten cerca de los grupos cerrados, porque dice alguien me tiene que decir la verdad, porque si no, yo no tengo base. Yo no puedo vivir sin un pastor, un rabino que me diga una verdad dogmática. Y los que podemos vivir entre las preguntas y las dudas de nuestra existencia sin ningún tipo de problema. Pero le reitero, Andrés, ser libre es muy difícil. Ser libre es muy difícil. La gente cree que ser libre es salir de Egipto al desierto. Y ser libre no es salir de Egipto al desierto, es saber qué hacemos en el desierto. Sí, bueno, es una palabra, un tema filosófico complejo, es ser libre de desatarse de estas cadenas internas, que la cabra dice las clipotis sacando esto, es muy, muy difícil. Voy a ir saludando un poquito a las personas que están acá en la transmisión para pasar luego a una siguiente consulta. Acá saludando a Pia Lenin, gracias por pasar, Pia, es mi compatriota acá. Acá está mi querida esposa que me está viendo ahí haciéndome barra. Muy bien, un abrazo, ¿eh? Muy bien que está apoyando a su esposo. Vemos a mucha gente Sí, amiga, el señor Walter. sí, está Ay, Walter. qué bien, qué bien. Les contesta Norma, acá mi amiga Norma que está saludando Norma también. Lidia, le enviamos también un saludo. Está acá también hermana cada día, que también un amigo personal mío, que se llama Omar. Muchos saludos, gracias por pasar también por acá.
Qué bueno, qué bueno. Y saludos también acá, Enfoque Teológico, al pastor Ira Santiago, también un buen amigo que pasa por acá. Están llegando más personas. Más saludos a Claudia Milena. Y qué bueno que estén participando todos acá en el chat con esta enriquecedora conversación acá con el profesor Mario. Eh, hay, otra, hay otra cosa interesante que me gustó mucho de su libro, si bien no lo logré entender bien porque todavía lo estoy procesando. También está, bueno, quiero saludar que está mi suegra, que está acá también viéndome haciendo de barra. Muy bien, ¿eh? La suegra, muy bien. Sí. Eh, mm, Hay una parte que menciona, lo quiero leer textual para que no se me vaya la idea, se me puede explicar un poquito esto para que se entienda. Dice, cuando nos encontramos con el árbol del dirigir sus energías hacia el árbol de la vida eterna, transforma sus energías exiliadas en energías mesiánicas. Es una frase que a mí me llamó la atención, yo al menos Perdón, no la Andrés. había... Perdón, Andrés, me la pude repetir porque se cortó, no llegó aquí la señal. Perdón. Ah, ya, perdón. Sí, en su libro trae en una parte sobre este tema del Mesías y menciona el tema del árbol del conocimiento. En su libro escribe, cuando nos encontramos en el árbol del conocimiento del bien y el mal, estamos en el exilio. Quien logra dirigir sus energías hacia el árbol de la vida eterna, transforma sus energías exiliadas en energías mesiánicas. Cuando las energías se están trabajando por la construcción del reino de Dios, adquieren una cualidad mesiánica. Cuando yo leí esto, me quedé pensando, no había leído nunca algo así, de que nuestras energías, dependiendo cómo las vamos enfocando, pueden producir este concepto de reino de Dios que está en el Nuevo Testamento que Jesús trae. Eh, pero esto del conocimiento de bien y el mal, nuestras energías o nuestros conocimientos quedan como exiliados. Eso no lo entendí referente a este tema de nuestro Mesías interior, ¿no es cierto? Que, Bueno, esto tiene que ver más con la cábala, con la mística judía, porque nosotros en la cábala hablamos, y utilizando nombres de Dios, hacemos este análisis de la unidad de Dios o de la dualidad. Fíjese lo que sucede, sobre todo en el campo cristiano, para que usted lo entienda. Quizás los que nos están oyendo vienen del campo cristiano y lo van a entender mejor cuando le explique de este modo. Fíjese cómo se analiza el término de la caída, la cuestión de la caída con Satán. Satán no es para muchos cristianos un enviado de Dios, sino al contrario, un oponente donde misteriosamente Dios no lo puede terminar. Es decir, Satán no es un enviado, a pesar que fíjese, ¿no? También se lo llama Samael y el él viene de Dios. Y a pesar de que en el texto de Isaías se dice que Dios es uno de los que crea el mal, en uno de los textos, en un versículo de Isaías. Entonces, cuando nosotros comprendemos que solo el bien viene de Dios y el mal no viene de Dios, estamos ante las fuerzas desviadas. Es decir, ¿qué quiere decir las fuerzas desviadas? Tenemos que partir de la base de que todo viene de Dios. El problema de decir todo viene de Dios es que cuando yo también sufro, esto también viene de Dios. Y es el gran problema de decir que Dios es amor. Dios no es amor, Dios es todo. Porque el día en que usted sufre y entonces no se siente amado por Dios, se vuelve ateo. La dualidad de decir Dios es amor es que entonces todo el mal que hay en el mundo no es una creación divina. Y también es una creación divina, porque la pregunta que uno se tiene que hacer del texto de Génesis es, ¿quién creó a la serpiente? Es decir, la serpiente es el serpiente en hebreo, el Nahash. ¿Quién creó el Nahash? ¿Qué? ¿Se creó solo? ¿Andaba por ahí de la evolución de Darwin? No, señores, lo creó Dios. Si nosotros partimos de la base que el serpiente fue creado por Dios, estamos diciendo que el mal, el serpiente que va a Eva, fue también creado por la divinidad. Entonces, ¿cuándo estamos unidos al árbol de la vida? Estamos unidos al árbol de la vida cuando entendemos que la vida y la muerte pertenecen a Dios, que nacimiento y muerte es lo mismo, que luz y oscuridad es lo mismo, porque la oscuridad solamente refleja el nivel de luz que nosotros tenemos, y el problema de no operar en un estado mesiánico es no encontrar la unidad. Es decir, cuando perdemos la unidad, mire, Pablo lo tenía muy claro. San Pablo dijo, no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, judío ni griego. Ahora la pregunta es, cuando Pablo decía esto, ¿qué pasa?
cuando decía no hay hombre ni mujer, ¿qué? ¿Los hombres y mujeres desaparecieron? ¿Se volvieron todos hermafroditas? No, seguían siendo hombres y mujeres. ¿Pero por qué decía eso? Porque había una unidad. La era mesiánica trae lo que se llama conciencia Aleph de unidad. Entonces, no hay judío ni griego, quiere decir ahora los gentiles y los judíos pertenecen a la alianza, son todos iguales. Lo que está diciendo Pablo ahí, no hay hombre, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, ni judío ni griego, es la redención. ¿Qué es la redención? ¿Qué es la idea de redención? Lo que dicen todos los cabalistas, los místicos judíos a lo largo de la historia, es la unidad. Es decir, si un señor mormón ve a un señor testigo de Jehová y no le habla porque no sigue el libro del mormón, eso no es la unidad. Eso puede ser una religión que divida. Entonces, la pregunta es, si usted no va a saludar a todos los que pertenecen de otra congregación, quiere decir que usted está en el árbol del bien y del mal. Usted está satanizado porque divide. En cambio, ¿cómo se une? ¿Qué quiere decir dat? ¿Qué es conocimiento? Conocimiento es unión, porque el árbol del conocimiento del bien y del mal tiene que unir al bien y al mal para llevarlo al árbol de la vida. Si yo no me uno con el otro, si yo lo rechazo al otro, entonces ¿cómo se puede pedir el amor a los hermanos de un testigo de Jehová que no puede hablar con un mormón? ¿Qué clase de amor a los hermanos estamos hablando? No hay amor de nada ahí, eso es una falsedad. Entonces, o realmente amamos o nos autoengañamos. Entonces, yo creo que el ser humano, la civilización, ha llegado a un nivel de conciencia de donde no nos podemos engañar más. Si usted se quiere seguir engañando diciendo que ama a su prójimo y después sale y no ama a nadie más que a los de su congregación, usted tiene un problema mental grave que tiene que ir al psicólogo. Pero si realmente usted ama a todos, usted sale, ve a un señor mormón y le tiene que abrazar porque es imagen y semejanza de Dios. No importa que el señor siga el libro del mormón, el Corán o el libro rojo de Mao. No importa, porque esta persona es imagen y semejanza de la divinidad. Entonces, si no logramos esto, no logramos nada, porque esa es la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano es un samaritano que por su conducta alcanzaba la misericordia. Jesús que le pregunta, ¿crees en la Trinidad? ¿Qué Trinidad? Primero no existía la Trinidad ninguna ahí. ¿Qué le pregunta si está bautizado? ¿Le pregunta si está circuncidado? ¿Qué pregunta le hace al samaritano? Esa parábola define todo el amor al prójimo. Es decir, no se le hace ninguna pregunta porque estamos hablando de unidad Aleph de conciencia. Mientras los seres humanos no alcancemos la unidad Aleph de conciencia, vamos a estar en un estado satánico infernal, que es el estado de división. Pero la división se creó por Dios con el objetivo de que nosotros tengamos el mérito de realizar la unión. Sí, lo que está mencionando me llama bastante la atención porque este concepto que se supone que esta figura de Mesías tiene que reparar todo esto, lo que está mencionando, pero a mí lo que siempre me ha llamado la atención y que me genera un conflicto es que del mundo cristiano, para que aparezca nuevamente la parucía, la nueva venida de Jesús, tiene que haber como una especie de cataclismo, guerras, y tiene que venir a calmar todas las guerras, a calmar todo, y traer más guerras finalmente. Y eso y muchas veces me he encontrado comentarios que la gente espera eso, que necesita esperar eso, y eso me llama un poco. ¿Por qué queremos más guerra, más este tipo, y que esta persona venga y repare todo el problema generando más conflicto? Y del mundo judío también he leído algo similar. Entonces, como que se pierde un poco la visión original y vuelvo a repetir, de que nosotros tenemos que buscar esta reparación y no esperar catástrofes para buscar una reparación. En el mundo Y, judío hay dos posturas. Hay una postura que dice que el final de los tiempos va a ser una rectificación universal sin necesidad de guerras. Hay muchos que están en esa línea y le diría que todos los místicos judíos, incluido, digamos, yo como pensador, estoy en la línea de que podemos llegar a rectificar sin guerra. Y hay otra línea de pensadores que dicen que es inevitable las guerras que tendrán que aparecer hasta que se llegue a la era mesiánica. Es decir, hay como dos posiciones divergentes, pero en la Kabbalah, los místicos judíos a lo largo de la historia piensan que si trabajamos en nuestro interior, si rectificamos, si nos trabajamos, si hacemos el trabajo que tenemos que hacer, llegaríamos a no llegar a la guerra, digamos. Lograríamos superar nuestro estado, yo diría inferior que los animales, porque los animales matan para comer, nosotros matamos por otros temas, ni para comer. Entonces, en el desarrollo de conciencia, podríamos llegar a tener un desarrollo tal que podríamos rectificar por amor.
Pero hay algunos que piensan que solamente se puede rectificar por temor, a través de las guerras. Nadie tiene claro bien cómo sería la rectificación final, si va a ser por una serie de guerras o catástrofes o por el amor. Yo pienso que siempre está entremezclado todo, ¿no? Siempre hay como una especie de zona gris, donde habrá algunas situaciones complicadas y del otro lado rectificaremos, porque al final la rectificación, si usted analiza el árbol de la vida, es por amor y por temor, no solo por amor. Entonces, ¿yo en qué posición estaría? Yo estaría en una posición intermedia. Seguramente habrá problemas, seguramente habrá muchos problemas, pero creo que todavía tenemos la posibilidad de rectificar por amor. Todavía en la humanidad hay algo que podría llevar a rectificarnos. Lo que yo veo como problema son el sistema político global que tenemos a nivel internacional, que todavía piensa en las guerras del siglo XIX y piensan que los conflictos se arreglan con guerras, porque no tenemos suficiente cantidad de gente a nivel mundial que alcance un nivel de conciencia determinado. Pero realmente salir de la pandemia y verlo de Ucrania y Rusia es para llorar, porque realmente ver morir miles de personas en una guerra inútil como todas las guerras, porque todas las guerras son inútiles, termina muriendo gente y al final se tiene que llegar a algún tipo de tratado, ¿ok? Y la gran pregunta que uno se hace es por qué no se hace el tratado antes de matar a las millones de gente que mueren antes, luego. Entonces, yo creo que todavía no estamos indudablemente ante un nivel de conciencia elevado, pero sí tenemos que hacer el esfuerzo. Es decir, no nos queda alternativa. Esto es como, hay un texto en el Talmud que hay un debate entre sabios y los sabios dicen, ¿es mejor haber nacido o no haber nacido? Esto es lo que debatían los sabios. Y llegaron a la conclusión, mejor no haber nacido. Pero ya que habíamos nacido, tenemos que hacer algo. Entonces, ya que estamos existentes, ya que estamos arrojados al mundo, y a Heidegger, ya que estamos aquí, tenemos que mejorar lo que vemos. Es decir, sería una irresponsabilidad por parte nuestra terminar en el cementerio y dejar un mundo peor del que nosotros nos hemos encontrado. Por lo tanto, yo creo que desde un punto de vista lógico, la raza humana, para no desaparecer, y lo he dicho en algunas entrevistas anteriores y lo vuelvo a reiterar, la última arma biológica que tenemos es la espiritualidad. La espiritualidad es lo que va a decidir si la raza humana va a sobrevivir a sí misma o no. Si no somos personas que desarrollemos nuestra dimensión espiritual, vamos a tener problemas de supervivencia como especie. Sí, y eso tiene que ver con acabar tal vez con estas diferencias que a veces se tiene que creer de cierta forma en cierta religión para que estés salvo, porque eso pero dicen muchos, para que seas salvado de lo que sea que por venir, pero tienes que estar acá. Y si pierdes el objetivo de buscar tal vez lo armonioso y los puntos en común que tenemos todos para poder avanzar, porque Mire, lo otro genera solo yo genera considero divisiones. que, perdón que le interrumpo, pero yo considero que muchas de las supuestas teologías de salvación es para la esclavitud de la gente. Es decir, te dice el grupo que te vas a salvar solo dentro del grupo. Eso quiere decir que uno está esclavo de ese grupo. Por tanto, yo a muchos pastores con mucho respeto le digo, cuidado que vuestra gracia es una desgracia, porque no hay una gracia automática, hay obras. Claro. Entonces, tiene que haber obras, tiene que haber acción. La gracia luterana de quedarme mirando el cielo a que me baje, yo ya tengo gracia. Dios me dio un cuerpo, Dios me dio un alma, yo ya veo la gracia divina que está en permanente, pero también esto me impele a la acción, me impele a mi responsabilidad. Nos está faltando una parte aquí, Andrés. Nos está faltando la parte de la responsabilidad de cada uno de nosotros, del alma. Lo que pasa es que el poder no lo quiere, porque cuando las almas lean la Biblia directamente y tengan el mismo llamado que Abraham con Dios, se acabaron los intermediarios. Y los únicos intermediarios que aquí van a quedar son los que declaren en sus comunidades el libre albedrío, el debate de las escrituras. Los únicos que van a quedar son los que van a debatir las escrituras. Los que van a imponer un dogma se van a venir abajo porque ya el tiempo ha terminado. La alfabetización mundial y el aumento de nivel de conciencia ha terminado con el miedo y la culpa. Ya la gente no quiere miedo, la gente no tiene miedo y la gente no quiere culpa. La gente lo que quiere es responsabilidad. Y entonces está tomando el poder por sí misma. Hay una retroacción del poder en cada persona. Está pasando lo que le pasó a Abraham, que tomó el poder por sí mismo y se escapó de Ur, se fue de Ur Caldea, porque escuchó el llamado de Dios.
Y esto es lo que está pasando a miles y millones de personas. Y esto no se puede parar. Yo muchas veces digo que esta época es una época tan parecida al siglo I que me impresiona. Es una época muy parecida al siglo I. Mire, yo no soy profeta, pero le voy a decir algunos temas que me parece que van a pasar de esta época. En menos de que termine el siglo, todo el judaísmo va a reconocer a Jesús como profeta de Israel. Todo el judaísmo lo va a reconocer como un gran rabino y un profeta de Israel. Y en menos de un siglo todo el cristianismo va a volver a sus raíces judías. Todo va a pasar en el siglo XXI. ¿Sabe por qué? Porque la gente se despertó. ¿Y sabe Claro. por qué también? Porque lo que está sucediendo es lo que dijo Gamaliel ante el Sanedrín, cuando dijo, si esta idea viene de los hombres será destruida, pero si esta idea viene de Dios no la podremos destruir, no sea que estemos enfrentando a Dios. Y lo que está pasando es que las instituciones religiosas no se están dando cuenta que se están enfrentando a Dios, que no están haciendo lo que Dios quiere. La gente ha crecido, Andrés. La gente va a las universidades, la gente estudia, la gente lee, la gente compara. La gente no es tonta. Y los dirigentes religiosos creen todavía que la gente es tonta. Y yo le digo, la gente no es tonta, la gente se está despertando, la gente está leyendo, la gente lee el Nuevo Testamento que dice Jesús, Shema Israel. Dice que el principal mandamiento de la fe es judía. Entonces la gente lee. Durante 2000 años la gente no leía y nadie podía leer que Jesús había dicho Shema Israel. Pero ahí sabemos que fue un rabino observante de la Torá y que dice Shema Israel. Mañana se van a levantar 2000 millones de cristianos y van a decir somos judíos porque seguimos a un judío. Y no pasa nada y todos felices y contentos. Porque al final estamos hablando de una alianza eterna. Estamos hablando de lo que no terminó Pablo, de que los gentiles están entrando. ¿Por qué hay tanta cantidad de miles de gentiles entrando en la Kabbalah, en la mística judía? ¿Por qué? Miles, miles. Buscando respuestas, Y están despertando. miles, miles que entran. Aunque pastores dicen la Cábala es satánica, van contra Dios todos estos pastores. ¿Sabe por qué? Porque la Cábala no es satánica de nada. La Cábala es mística judía. ¿Quieren buscar la Cábala? Vayan al Evangelio de Juan. ¿Quieren buscar la Cábala? Vayan al Apocalipsis. Entonces, lo que no estamos viendo es lo que está pasando. Hay gente que no ve lo que está pasando. Y lo que está sucediendo es que la gente se ha despertado, Andrés. Y a partir de que la gente se ha despertado, esto es imparable. Porque esta obra viene de Dios, no viene de nosotros. Sí, es interesante lo que está planteando. Me gustó esa idea de que de acá menos de 100 años, nosotros no vamos a estar, pero las generaciones futuras sí, de ver algo que sería un suceso extraordinario. Ya hay personas dentro de Israel que están yendo hacia allá, muchos profesores también, y hay un despertar también del mundo cristiano en general también, de ver todo el nuevo Jesús, que digo yo, y ahí actúa mucho el Jesús histórico, tanto profesor que está intentando mostrar un Jesús judío, ¿no es cierto?, con su enseñanza. Eh, es un trabajo arduo, es duro y es difícil. Pero ¿sabe Eh, por qué es difícil? Porque 2000 años le convencieron a los cristianos que el único judío era Judas. A los cristianos les mintieron, Andrés. Les dijeron que Jesús y todos sus apóstoles, menos Judas, eran todos cristianos y que el único judío era un traidor. Le mintieron a la gente, le mintieron que Jesús era judío, que María era judía, que María Magdalena era judía. A la gente se le mintió durante 2000 años y lo que está sucediendo hoy es que la gente se cansó de la mentira. Entonces, como la gente se cansó de la mentira, todo va a cambiar porque la gente no quiere que le mientan más. Es decir, sí, la gente quiere honestidad. Entonces, va al texto. A ver, va al texto. ¿Y qué lee? Vamos al texto, San Mateo 5:17. No pensáis que he venido a abolir la Torá ni los profetas. ¿Quién lo dice? Jesús. ¿No pensáis que he venido a abolir la Torá y los profetas? ¿Y qué hizo el cristianismo 2000 años? Abolió la Torá y los profetas. Porque la Torá dice que hay que descansar en Shabbat, porque la Torá dice un montón de cosas que el cristianismo no siguió. Entonces, aquí lo que está pasando es que la gente está recapacitando. Aquí lo que se está dando es una resurrección de los muertos. ¿Usted sabe lo que es la profecía de la resurrección de los muertos? La gente la entiende que se van a levantar los muertos de la tierra. La resurrección de los muertos es cuando la gente sabe la verdad. Esta es la resurrección de los muertos, Andrés. Estamos asistiendo a la resurrección de los muertos. interesante ese concepto nuevo, no se me había ocurrido. Del despertar de la gente, despertar de esta conciencia, la resurrección de los muertos.
Bueno, quiero ir colocando algunas preguntas que fueron que está interesante la conversación, porque me quedo enganchado, pero quiero colocar algunas preguntas que han hecho acá antes que se nos acabe el tiempo. Y acá Norma pregunta, ¿el concepto de Mesías en el judaísmo ha ido evolucionando o hay cosas que se han mantenido? Bueno, por supuesto, muchas han evolucionado y muchas se han mantenido. El problema es que para mí la evolución es una involución, porque cada vez al Mesías se le pide más requisitos. Entonces, decir que el concepto mesiánico evolucionó, yo creo que el concepto mesiánico involucionó porque cada vez se le pide más. Es decir, nadie en su sano juicio se puede declarar Mesías en el pueblo de Israel porque jamás va a poder cumplir la cantidad de requisitos que se le impone. Mm. En consecuencia, si hipotéticamente existiría alguien que cumpliría todos estos requisitos, volvemos otra vez al concepto inicial. Yo viviendo en Barcelona y al requisito este del punto 3, ya yo no lo cumpliría, con lo cual ya yo no sería parte de Israel o alguien me expulsaría para que se pueda cumplir este requisito. Quizás alguien inventaría una expulsión. Entonces, indudablemente el concepto de Mesías ha evolucionado, hay cosas que se han mantenido, pero lo que hay que entender es que el concepto de Mesías nació en un momento de la historia judía. Nació en el momento en que el pueblo judío había perdido su poder político, su Estado nacional, y los profetas querían la restauración del pueblo de Israel en su territorio. Es decir, claramente el Mesías era un Mesías político que tenía que redimir y por eso tenía que ser descendiente de David. Por eso ustedes pueden ver el primer capítulo de Mateo, donde lo primero que se expone es de quién es que Yeshua es descendiente de David, porque si no nadie le iba a creer que podía ser Mesías. Es decir, había que presentar primero un linaje. Quiere decir, cualquiera de nosotros no puede ser si no es descendiente de David, lo cual también complicaría hoy más las cosas, porque ¿quién tendría la genealogía hasta David hoy? Con lo cual tendríamos otro problema adicional para que el Mesías pueda genealógicamente demostrar que desciende de David. Pobre el No, supuesto muy Mesías. difícil, muy Pobre el difícil. supuesto Mesías. Esa Mm. ni la agregué en el libro. Mire, tiene para hacer otro libro. Andrés, esa ni la agregué. Directamente ni la agregué. Es la reconstrucción genealógica del Mesías para llegar a demostrar que él es descendiente. Con lo cual, ¿ha ido evolucionando el concepto de Mesías? Sí, yo creo que ha ido involucionando. Sí, es un tema, bueno, es solamente un comentario de la pasada. En su libro sí menciona el tema de si se autoproclama una persona como Mesías o los que la gente que proclama a una persona como Mesías también se genera ahí un problema súper problemático. Ahí pueden comprar el libro para que lo puedan leer. Está súper buena Cuidado, esa parte. cuidado que en ese problema, Andrés, entra el cristianismo también, Sí, porque Jesús en un momento, no sé si usted recuerda, dice, y vendrá el Hijo del Hombre, y parece que no está hablando de él, parece que está hablando de otro, no de él. Hay también serias dudas de la autoproclamación mesiánica del propio Jesús. Así que bueno, hay mucho para debatir aquí. sí, bastante. Acá hay otra pregunta de Héctor Rodríguez que dice, Shalom, doctor. ¿Qué hay de esta postura del Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David? ¿Son energías que se van a materializar? Bueno, se ha utilizado mucho la idea de los el doble Mesías que aparece en el texto del Talmud para decir que el Mesías ben Yosef había sido Jesús y el Mesías ben David tiene que venir, que es el que espera el pueblo de Israel. Entonces es una forma que han tenido algunos movimientos raíces hebreas de congeniar la llegada de Jesús con el futuro Mesías. Lo que pasa que la parusía de alguna manera desmiente esto porque Jesús tendría que ser el Ben Yosef y el Ben David. Tendría que ser ambos, si es que llegaría hipotéticamente a volver. Entonces, Ben Yosef y Ben David son indudablemente energías que se van a materializar. Es decir, porque la era mesiánica son energías que se van a materializar. ¿Qué es lo que se propone en la era mesiánica? ¿Qué va a pasar en la era mesiánica? Nuestro conocimiento de la materia va a ser tan diferente, dicen los sabios, que vamos a ver la materia totalmente traslúcida. Dice, por ejemplo, Luzzatto. ¿Qué quiere decir traslúcida? Que comprenderemos los misterios del universo y de la materia. ¿A dónde va la ciencia? ¿A dónde va la física cuántica? Va a cada vez que estamos comprendiendo más lo que nos rodea, el misterio de lo que nos rodea. Es decir, las leyes que nosotros creíamos en física que funcionaban no son las leyes con las que funciona la realidad. Hay otras leyes dentro de la realidad. Todavía no sabemos la naturaleza de los agujeros negros, la materia oscura en el universo. Es decir, en realidad estamos rodeados de misterio.
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la era mesiánica? De que esos misterios, de que esos secretos se van a revelar. Así que indudablemente la era mesiánica van a ser energías que se van a visualizar. Yo no sé si llamar materializar, como dice nuestro amigo Rodríguez, que se van a visualizar, porque probablemente va a haber energías que nunca se materializan, pero que nosotros las vamos a poder captar. Sí, también te interesante acá. Hay más, bueno, también están saludando desde Paraguay, que Un bueno tenerlos por abrazo. acá, también desde acá, desde Ecuador, y acá me dice el maná de cada día, pregunta, el tema que desarrolla en su libro sobre el Mesías, y dice que lo tiene, ¿es un tema de la exégesis o viene desde la Cábala? Bueno, en realidad hablar de Cábala es también exégesis. Es decir, que en realidad es difícil responder esta pregunta porque no hay dualidad de decir exégesis y Cábala. La Cábala es un tipo de exégesis. Ujú. Es decir, la Cábala es un tipo de interpretación. Lo que pasa es que es una interpretación esotérica del texto. Entonces, quizás él está haciendo referencia al exégesis del nivel de Midrash, de la exégesis Claro. rabínica. Lo que pasa es que es muy difícil dividir la cábala de los rabinos porque había muchos rabinos que eran cabalistas. Entonces, una exégesis puede aparecer, una exégesis rabínica y una exégesis esotérica. Ahora bien, en general las exégesis rabínicas son más interpretaciones jurídicas, lo que nosotros en hebreo llamamos la halajá. La halajá son las interpretaciones jurídicas de la ley. Las exégesis esotéricas las podemos denominar como espirituales, en el sentido de el trabajo simbólico y numerológico del texto. Entonces son dos niveles de interpretación. Un nivel de interpretación, o dos niveles de interpretación, remes y derash, sobre todo el midrash, que es exégesis, que tiene mucho todavía que ver con las cuestiones jurídicas, como yo he dicho anteriormente, y otro es la exégesis esotérica, profunda, espiritual, del Sod, de lo que se llamaría el secreto, que básicamente es el Zohar, uno de los libros principales. Pero el Zohar también es exégesis. Ahora bien, en el campo del análisis de la mística judía, hay un tema muy interesante con respecto al Zohar que me gustaría destacar con respecto a esta pregunta del exégesis. ¿Por qué motivo? Porque la profecía y la interpretación en el Zohar van de la mano. En la mística judía van de la mano. Quiere decir que cuando en la Kabbalah, en la mística hebrea, estamos interpretando poseídos por una intuición. Podríamos decir poseídos por la Ruach HaKodesh, en cierto modo. Es como lo que habitualmente se dice en la actualidad por mucha gente en el mundo espiritual, estaríamos canalizando. Entonces, exégesis eh, espiritual y profecía, en algunos autores iría de la mano, porque la interpretación propia de los textos en el nivel de la exégesis secreta del Sod es en realidad profecía también. Claro, queda claro que para los que estudian el judaísmo de manera tradicional, saben que la profecía solamente está en los profetas de Israel, del Antiguo Testamento, y luego viene la exégesis rabínica. Pero en el campo de la tradición de la mística judía de la Kabbalah, la profecía nunca terminó. Por lo tanto, la exégesis del nivel secreto de la Kabbalah es profecía también, al mismo tiempo, porque es una canalización a nivel del conocimiento intuitivo de energías divinas. Interesante me gustó lo que dijo, que la profecía no se ha terminado desde el punto de vista de la creencia de la Kabbalah. Y está interesante para darle bastante vuelta. Lo dice Abulafia claramente, ¿eh? La Mm, profecía no ha terminado. En cambio, una exégesis rabínica tradicional dice que la profecía terminó con el cierre del canon. ¿Ahora qué? ¿Se cerró el canon y Dios no habló más? Lo que pasa es que cuando en el mundo judío dijeron la profecía se cerró cuando cerró el canon, no querían darle autoridad al Nuevo Testamento ni al Corán como canon. claro, Tenían sí. miedo a las demás profecías. Pero en realidad los cabalistas, los místicos judíos nunca le tuvieron miedo. Dijeron, sí, la profecía nunca terminó. Nunca terminó ni nunca terminará. Porque decir que la profecía terminó es que Dios cortó la comunicación con la humanidad. Es un Sí, contrasentido. sí, contrasentido, interesante. Voy a hacer la última pregunta si alcanzamos, profesor, y lo dejo libre para no interrumpir más su tiempo. Eh,
saludos José Abraham, me dice buenos días Andrés, y a usted profesor dice, desde la Cruz, ¿qué piensa acerca del arpazo y su interpretación relacionada con Enoch? Ya que siempre se exporta antes de la parucía citando las 70 semanas de Daniel, me imagino que se apunta a eso. No conozco el arpazo, no sé qué es el No, arpazo. tampoco sé lo que es el arpazo. Me imagino que se refiere a una especie de arrebatamiento, yo creo, cuando se llevan a Enoch. Ah, debe ser un término castellano de Bolivia, ¿será? ¿Puede ser? Puede ser. Sabe que, bueno, le vamos a preguntar que nos lo explique, porque la verdad que no sé cómo contestar. Mm, Enoch es una figura importantísima en la mística hebrea, porque usted sabe que Isaac Luria decía que Enoch era superior a Moisés. Y fíjese que lo que estoy citando de Isaac Luria va en contra de un principio de la fe de Maimónides. sí, sí, Decía eso que me. Moisés era el único y nadie podía superar el nivel de profecía de Moisés. Isaac Luria en el siglo XVI iba a decir que Enoch sí va a superarla, ¿no? Pero bueno, lamento no conocer el término arpazo para poder responder esta pregunta. Bueno, profesor, muchas gracias por la entrevista, estuvo bastante interesante. Tengo 1000 preguntas en la cabeza, pero yo sé que el tiempo es acotado y una persona súper solicitada. Eh, y le quiero agradecer bastante sobre hablar de este tema, de este Mesías interior, o el Mesías exterior y todos los problemas y cosas que hay, pero eh, sí quiero quedarme con las cosas que ha dicho, que somos nosotros, a través de nuestra conciencia y el alma de adentro, ir cambiando, rectificando, ¿no es cierto?, lo que viene a futuro y no buscar ya más divisiones, porque las divisiones no nos ha traído más que sufrimiento y la alegría es poquita. Y yo creo que ya en este siglo XXI, yo creo que estamos yendo hacia otro lugar donde buscamos las cosas que nos unen y no nos desunen. Y yo creo que finalmente eso es lo que creo yo que Dios lo que está buscando en la humanidad, que entienda eso, que no se dividan por cosas menores. No sé si tiene palabra al cierre. Las palabras de cierre es que yo las divisiones las dejaría para el campeonato de fútbol, nada más, y todo lo demás que sea unidad y que también la gente se pueda divertir, pero en realidad lo importante no son las diferencias, lo importante siempre es la unidad. La verdad, agradecerle, señor Andrés, un placer enorme estar con usted, con su familia, también aquí presente, a toda la gente que nos ha oído, un placer enorme. Sigamos avanzando hacia Dios, sigamos avanzando hacia la luz y que tengamos la suficiente responsabilidad de utilizar la libertad para crecer. Que de eso se trata, siempre creciendo, siempre avanzando, siempre hacia la luz, con toda la fuerza, a pesar de los obstáculos que todos tenemos en la vida, que podamos de esos obstáculos sacar luz siempre. Amén a todos, shalom a todos y un gran Amén. abrazo. Que estén todos muy bien, cuídense.